¿Cómo estás? Te saluda la licenciada Claudia González, soy nutricionista y coach nutricional. Así que hoy quiero invitarte a entender el sistema de intercambio de alimentos. Esto es realmente una forma en la que buscamos practicidad a la hora de elaborar un plan de alimentación y hoy quiero que vos puedas comprenderlo. ¿Cómo hacemos? Empecemos por entender lo básico del intercambio de alimentos, que es básicamente una agrupación de los diferentes alimentos en tres grupos grandes de una manera sencilla por macronutrientes, por ejemplo. En un grupo tenemos a los carbohidratos, en otro grupo a las proteínas y en otro a las grasas. Bien, luego están los micronutrientes que también son muy importantes, pero que se necesitan en menores cantidades y obviamente también los tenemos en cuenta. Pero vamos a empezar por el grupo macro. Bien, entonces, cuando nosotros usamos intercambio de alimentos, lo que nosotros debemos de identificar es que cada alimento, por más que aporte un poquito de proteínas, un poquito de carbohidratos, un poco de grasas, hay un nutriente que de por ahí está aportando en mayor cantidad, entonces ese nutriente es el que se tiene en cuenta para poder agrupar a ese alimento dentro de uno de los mencionados grupos. Bien, por decir, el huevo aporta mayoritariamente proteínas, si bien aporta también algunos minerales y demás, lo que más aporta es proteína, entonces se le agrupa en ese grupo de alimentos. Bien, entonces empecemos por los carbohidratos. En los carbohidratos principalmente tenemos frutas y cereales, ¿sí? Y algunos vegetales. Entonces, lo que tenemos que entender de los carbohidratos en el sistema de intercambio de alimentos es que un equivalente se le dice un equivalente de carbohidrato, bien, es igual a 15 gramos de carbohidrato. No es 15 gramos del peso del alimento, sino 15 gramos de carbohidrato. Bien, que es, digamos, la cantidad de carbohidrato que contenga cada alimento. Entonces, si un alimento tiene 30 gramos de carbohidratos, ahí hay dos equivalentes. Vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, tenemos, por decir, una norma general que yo recomiendo es que no consumamos más de un equivalente de carbohidrato por comida. Entonces, en general, empezando por las frutas, podemos dividir a las frutas según su índice glicémico, en frutas de mayor aporte de índice glicémico, frutas de índice glicémico medio y también las de bajo índice glicémico. Entonces, como para que sea sencillo, si las frutas son cítricas, mayoritariamente son de bajo índice glicémico, entonces un equivalente de carbohidrato vendría a ser igual a una fruta pequeña a mediana. Y si fuese de un índice glicémico alto, bien, normalmente una pieza o una unidad de frutas tiene aproximadamente 2 equivalentes de carbohidrato. Entonces, lo que hay que tener en cuenta con esta parte es que las frutas no son de libre consumo, que tienen una cantidad. Entonces, ¿para qué me va a servir el intercambio de alimentos con mis frutas? Si yo tengo una banana, acá les tengo un ejemplo. Yo tengo una banana, esta es una banana pequeña, bien, yo puedo intercambiar, ¿sí?, una banana pequeña que es de alto índice glicémico, bien, pero es chica. Puedo intercambiar por una naranja mediana que tiene un equivalente de carbohidrato, o sea, aproximadamente 15 gramos de carbohidrato. Hay en estas dos opciones. Pero sin embargo, si mi banana fuese más grande, entonces ya voy a tener más carbohidratos de lo que me estaba aportando esta naranja. Entonces, ahí no puedo hacer el intercambio porque voy a necesitar media fruta. Y para mí no tiene sentido justamente partir una fruta para cambiar por otra. O sea, tenemos que tratar que sea parecida en su cantidad de aporte de carbohidratos. ¿Me explico? Otro ejemplo, frutas cítricas.
3 limones tienen un equivalente de carbohidrato, ¿sí? Una manzana, bien, mediana, tiene un equivalente de carbohidratos. Entonces también son sustituibles. 3 limones, equivalente también a una naranja. Una taza de frutilla o una taza de uvas, que más o menos hay ahí entre 10 a 12 uvas, o entre 5 a 7 frutillas en una taza, son equivalentes a un equivalente de hidrato de carbono, o sea 15 gramos. ¿Me explico? Frutas de alto índice glicémico como el mamón, por ejemplo, en 2 rebanadas, lo que sería media taza, nos está aportando un equivalente. Pero si tenemos una taza completa de mamón, tenemos ya 2 equivalentes de carbohidratos. Así que si yo tengo una naranja en mi plan y quiero sustituir por mamón, una naranja, voy a necesitar solo una tajada de mamón o media taza. ¿Me explico? Ahí está. Muy bien. Ahora, otro ejemplo de carbohidratos vendrían a ser los cereales. Para simplificar, aproximadamente media taza de fideos, media taza de todo lo que sea almidón, me va a significar un equivalente de carbohidrato. Ahora, básicamente les quiero dar ejemplos en cucharadas, que muchas veces es más fácil medir cuando ya están cocidos. Cuando yo tengo, por ejemplo, 4 cucharadas de arroz, yo estoy teniendo 16,8 gramos de carbohidrato, que es más o menos un equivalente de carbohidrato. Entonces 4 cucharadas cocidas es una buena cantidad para mi plato. Bien, si yo estoy en un plan de aumento y quizás necesito más, entonces yo puedo usar 2 equivalentes de carbohidrato que vendrían a ser 8 cucharadas de arroz. ¿Me explico? Yo no quiero hoy consumir arroz, pero quiero reemplazar. ¿Qué otro cereal puedo usar? Bien, tengo que intercambiar con un cereal. No puedo intercambiar el arroz con algún vegetal, o sea, con lechuga, por ejemplo, porque no van. Entonces el arroz tengo que intercambiar con lenteja o con porotos. Bien, entonces 4 cucharadas de lenteja me aportan aproximadamente 18 gramos de carbohidrato, que son también un equivalente. Entonces yo puedo sustituir 4 cucharadas de arroz por 4 cucharadas de lentejas. 4 cucharadas de porotos me aportan 25 gramos de carbohidratos, que son alrededor de 2 equivalentes de carbohidratos. Entonces significa que yo necesito 2 cucharadas de porotos cocidos para intercambiar, bien, por 4 cucharadas de lentejas, ¿sí? ¿Se entiende? Y los garbanzos, bien, son todavía un poco más tiene un poco más de carbohidrato. Entonces, en 4 cucharadas de garbanzos yo también tengo 2 equivalentes, ¿sí? Tengo 2 equivalentes de carbohidratos, así que por 4 cucharadas de arroz, si yo quiero cambiar por garbanzos, voy a usar 2 cucharadas de garbanzos. Ahí está. Y ahora vamos a hablar de las proteínas. Bien, entonces cuando entramos en proteínas tenemos del grupo vegetal y el grupo animal. Entonces básicamente del grupo animal tenemos huevo, tenemos pollo, tenemos carnes magras, bien, que son, digamos, las más recomendables. Después tenemos las menos recomendables, ya que son, por ejemplo, los embutidos, que si bien aportan proteínas, son de muy mala calidad. Y también particularmente tenemos los lácteos, que para mí son de uso moderado, no sé si llamarles no recomendables, pero sí de uso moderado, porque también nos aportan otros valores, no solamente grasa, sino que también otros productos ya incluidos. Entonces, vamos a hablar. En proteínas, un equivalente de proteína es igual a 7 gramos de proteína. Significa
que, por ejemplo, un huevo que nos aporta 7 gramos de proteína tiene un equivalente. Vamos a hacer otros ejemplos. Media porción de pechuga de pollo nos aporta aproximadamente, tiene 90 a 100 gramos, nos aporta aproximadamente 15 a 17 gramos de proteína. Eso significa que en media pechuga de pollo tenemos 2 equivalentes de proteína. No son exactos, puede ser más o menos, bien, pero es aproximadamente 2 equivalentes de proteína. Bien. 170 gramos de carne, que es lo que en promedio recomiendo del consumo para una persona que está buscando el aumento de la masa muscular, así sea en descenso o en aumento de peso. Siempre esto va a depender, por supuesto, de tus objetivos y tu peso total, aclaración, ¿verdad? Pero 170 gramos de carne o de pollo, que aproximadamente me está dando 31 gramos de proteína, me aportan 4 equivalentes. Si yo tengo en mi plan 170 gramos de pescado o de pollo, bien, o de carne, y yo quiero reemplazar por huevo, porque ese día no quiero consumir carnes, yo voy a necesitar, recuerden que un huevo tiene un equivalente, yo voy a necesitar 4 huevos para poder sustituir mi carne o pollo. Bien, las claras, 2 claras de huevo es igual a un equivalente. Y las fetas de queso, ¿sí? Necesito 2 cucharadas o 2 fetas medianas de queso Paraguay, o lo que serían 2 cucharadas de queso ricota, para completar un equivalente. Bien, entonces si yo tenía en mi colación un huevo y yo quiero sustituir, hoy no quiero comer huevo, entonces yo ese huevo sustituyo por 2 cucharadas de queso, siempre magro, obviamente. Dentro de los no recomendables en proteína están los embutidos. Bien, no los recomiendo porque son altísimos en sodio y tienen muy mala calidad de proteínas en general. Entonces, 3 fetas de jamón de pavo me están dando un equivalente de proteínas, pero a un costo de sodio alto y de calorías y muy mala calidad de proteínas. Bueno, ahora vamos a pasar a las proteínas vegetales. Les estaba hablando también hace rato de las legumbres en opciones de carbohidratos. Ahora les voy a hablar de estas mismas legumbres versus sus equivalentes de proteína. Bien, entonces si yo llevo una alimentación vegetariana o vegana, esto es muy importante también para mí. Y aunque no lo lleve, pero quiere incluir legumbres en mi alimentación, lo cual recomiendo mínimo de 1 a 2 veces por semana, es sumamente importante. Entonces, 4 cucharadas de lentejas, bien, que hace rato dije que nos da un equivalente de carbohidrato, en las proteínas nos aportan 7,4 gramos de proteínas. Y recuerden, 7 gramos de proteína es un equivalente. Así que 4 cucharadas de lentejas nos dan un equivalente de proteínas y también un equivalente de carbohidratos. Bien, entonces 4 cucharadas de porotos, bien, nos dan 8,8 gramos de proteína, lo que significa que se redondea a un equivalente de proteína, pero nos aportan 2 equivalentes de carbohidrato. Y los garbanzos nos aportan en 4 cucharadas 11,4 gramos de proteína, que son equivalentes, que son 2 equivalentes, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Si yo en mi menú tengo porotos y yo quiero sustituir por lentejas, yo puedo sustituir 4 cucharadas de porotos por 4 cucharadas de lentejas. Pero si yo tengo lentejas y quiero sustituir por garbanzos, yo voy a necesitar, en lugar de 4 cucharadas de lentejas, solo 2 cucharadas de garbanzos, ¿sí? Yo tengo en mi plan una opción con proteína animal y yo quiero reemplazar por una opción con proteína vegetal. Muy sencillo.
si yo tenía 170 gramos de pollo que me dan 4 equivalentes, bien, yo necesito básicamente 8 cucharadas de poroto, que me van a dar también voy a necesitar 12 cucharadas de poroto, que me van a dar también 4 equivalentes, ¿sí? Entonces de esa manera es como hago las sustituciones. Por supuesto, para tener en cuenta, las legumbres aportan mayor cantidad de carbohidratos que de proteínas, entonces se necesita una mayor cantidad. Por ende, también aclaro que es importante para una persona vegetariana combinar las legumbres con cereales para poder absorber con más facilidad ese potencial de proteínas, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de las grasas. Bien, en las grasas hay que saber que un equivalente es igual a 5 gramos de grasa. Bien, entonces dentro del grupo de las grasas van a entrar los aceites, ya sea todos los aceites, ¿verdad? ¿Cuáles son los más recomendables? Depende de para qué los vas a usar. En frío, el de oliva, por ejemplo. Si voy a usar para cocinar salados, el aceite de aguacate. Para cocinar dulces, el aceite de coco, por ejemplo, ¿verdad? Que bueno, se puede usar también en algunas recetas. ¿Y por qué? Porque estos aceites tienen un punto de fusión alto. Entonces no modifican su composición con la temperatura y son saludables. Si voy a usar en frío, también puedo usar el aceite de oliva, es espectacular. Bien, la diferencia entre usar, por ejemplo, un aceite de coco también es que por más que no modifique su temperatura, sí tiene el origen es diferente, entonces el tipo de grasa es también a cuidar, por eso no hay que abusar con nada, todo tiene que ser con medida y nada extremo. Entonces, una cucharadita, que sería una cucharada de café, una cucharadita, me aporta 5 gramos de grasa. Una cucharadita de cualquier aceite, 5 gramos de grasa, es igual a un equivalente. No recomiendo más de un equivalente por comida. Así que ya saben. Las nueces, que también son una fuente de grasa saludable, nueces, almendras, bien, en 8 unidades me van a estar aportando también aproximadamente 5 gramos de grasa, o sea, un equivalente. Pero también estas son fuentes de proteína, entonces es una opción súper interesante para incluir en las colaciones. Las nueces, las almendras, en 8 unidades aproximadamente me dan también un equivalente de proteína, bien, que serían 7 gramos, ¿ya? Y luego tenemos los maníes, que en un cuarto de taza, que es equivalente a un puño de tu mano cerrado, me están dando 2 equivalentes de grasa, bien. Y si yo obviamente esto lo disminuyo un poquito más, que es sería unos granos menos, puedo ya tenerlo en cuenta como un equivalente de grasa. Así que de todas maneras, como el maní es muy accesible, es muy simple de poder manejarlo, yo igual lo recomiendo. De hecho, me parece una excelente alternativa para una colación, y obviamente también las cantidades van a depender del tamaño de tus manos. Obviamente de un hombre posiblemente van a ser un poco más grandes que el de una mujer, pero eso está relacionado también a la capacidad digestiva de cada uno, así que es muy válido poder medir con el puño de las manos los manís. Bueno, también vamos a ver las aceitunas. 8 unidades de aceitunas me aportan 5 gramos de grasa, e igual a un equivalente. Significa que si yo quiero sustituir una cucharadita de aceite, voy a necesitar 8 unidades de aceitunas chicas. Siempre las aceitunas hay que lavarlas bien para retirar ese exceso de sodio que obviamente traen, ¿verdad? Porque de esa manera se conservan. Y si me preguntan la fuente de grasa por excelencia, es el aguacate, una fuente de grasa súper saludable que no solamente te está aportando grasas monoinsaturadas, sino que te está aportando también antioxidantes, bien, y tiene muchísimos beneficios.
Un cuarto de aguacate nos aporta aproximadamente un poco más de 5 gramos de grasa, bien, entre 5 y 7, y eso es igual a un equivalente de grasa. Así que ya saben, un cuarto, que el aguacate lo podemos usar con ensaladas, lo podemos usar como fruta para acompañar una colación. Y también tenemos las grasas no tan saludables que vienen ya de alimentos procesados. Por ejemplo, los nuggets, chorizos, pizzas. Bien, yo les voy a dar el ejemplo de una pizza. Bien, en una porción de pizza tenemos entre 15 a 19 gramos de grasa. Una pizza de pepperoni, por ejemplo, bien, y eso es como 3 equivalentes de grasa. Obviamente esto va a variar de acuerdo a de qué sabor sea, pero en promedio tenemos entre 2 a 3 equivalentes de grasa en una porción, un triángulo, bien. Así que esto vendría a ser el sistema de intercambios. Espero que estos ejemplos le ayuden y apoyen su conocimiento para saber intercambiar los alimentos de acuerdo a qué grupo de alimentos sean, y que les facilite, les simplifique su día a día. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente edición con más información.